es algo cierto o lo que le están enseñando pues es algo que no es completamente cierto. La verdad es que mucha gente actualmente tiene solamente convención de oír, solamente quieren escuchar algo, palabras dulces, palabras bonitas, palabras lisonjeras, y tristemente pues solamente con unas palabras al final, ¿no? Como Dios te bendiga, Dios te va a ayudar, Dios es bueno, y eso, todo eso es cierto que Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios es bueno, Dios es amor. Sin embargo, hay que ver y estudiar toda la persona de Dios y toda la palabra de Dios, no solamente lo que nos conviene y no solamente lo que nos gusta, lo que es apropiado para nuestra carne realmente. Entonces, también la palabra de Dios dice un poco más adelante, ahí en Judas, el apóstol Judas escribió también inspirado por el Espíritu Santo. Se aclara que no es el Judas Iscariote, ¿no? Sino que es el Judas, el llamado Tadeo. Dice en el versículo 3, pues mucho me regocijé, estoy equivocado, Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe ha sido solamente una vez dada a los santos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esta fe? Es contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Esta fe les costó la vida a muchos de los primeros mártires, les costó la vida a los apóstoles y a muchos de los profetas del Antiguo Testamento también, y nuestro deber en muchas ocasiones ya no sería morir, estamos en un país libre, gracias a Dios, sino que nuestro deber es contender ardientemente por esta fe que ha sido dada y no dejarnos vencer por las falsas enseñanzas. No desanimarnos tampoco el hecho de ver de que muchas personas siguen a los falsos maestros, a los falsos profetas, que también ese será otro tema, los falsos profetas, que trataremos tal vez en esta semana. Y desanimarnos, a veces nos desanima decir, bueno, nosotros somos pocos, pero recordemos que es importante contender y seguir las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Son pocos los que hallan esta palabra, esta puerta estrecha, esta puerta angosta. Y quiero tratar en esta tarde un tema que habla acerca de la seguridad de la salvación. ¿Y por qué es importante ese tema? Porque he tenido varias pláticas con muchas personas, con algunos miembros de iglesias, no quiero decir nombres específicos de las iglesias, pero son miembros de iglesias que ellos creen que la salvación se pierde al momento de que uno comete pecado, y pues llegan a tal grado, ¿no? de juzgar algunos pecados más grandes que otros, cuando realmente delante de la presencia de Dios pecar es pecar y no tenemos que dar nosotros algún tipo de grado a los pecados. Y he platicado con esas personas y ellos me han dicho que no saben realmente si son salvados o no, y les digo, entonces, ¿para qué vino Jesús? Y me dicen, bueno, Él vino a salvarnos, pero solamente de la corriente de este mundo, nos ha venido a salvar de la suciedad del mundo y de la mundanalidad, pero no meramente de los pecados ni del infierno. Y yo les he preguntado, entonces, ¿cómo puedes hacerle tú para salvarte? Y ellos han creído que la salvación de Jesús es solamente una salvación parcial y no es una salvación completa. Entonces ellos creen que tienen que hacer obras, que guardar su salvación, que cuidar su salvación y que ganarse hasta cierto punto de esta salvación viviendo de una forma digna, de una forma agradable a Dios. Y es contrario al orden de lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice claramente un orden, y este orden está en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no es algo que tenga que ver con nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo dice el versículo 10 también, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y lo primero que Dios hace a una persona que salva, Dios les hace una nueva criatura, y después, ya teniendo esa nueva creación de parte de Dios, ya podemos hacer buenas obras agradables a Dios, porque antes de Cristo no podemos hacer nada que sea agradable a Dios. Entonces hay unas personas que creen eso, que se tienen que ganar la salvación. Hay algunas otras personas que creen que la salvación se puede obtener por medio del bautismo, y hay una doctrina por ahí que se llama regeneración bautismal también. Ellos creen que no son salvados hasta que no se bauticen, y pues bueno, eso también es una falsa enseñanza. La palabra de Dios es muy clara, que lo acabo de citar. La palabra
de Dios nos indica que la salvación es solamente por gracia. Y ellos toman algunos pasajes que pueden llegar a tener cierta confusión, y es por eso que ellos hasta cierto punto están confundidos. Algunos de ellos es por mera pereza de no leer la palabra de Dios, de no querer escudriñar, como lo decía al principio. Pero algunos de ellos son fieles en leer la palabra de Dios, y algunos de ellos también pues sí quieren escuchar la palabra de Dios, sin embargo no la leen completamente y la ven pues con alguna actitud diferente o alguna actitud mala. Ahora quiero citar Romanos capítulo 13 y vean lo que dice el versículo 11. Ya son las últimas instrucciones que el apóstol Pablo le da a la iglesia que estaba en Roma. Y ya les había explicado claramente toda la teología en cuanto a la salvación. Ya les había explicado en los primeros capítulos que no hay nadie que pueda ser salvado por sus obras ni por la ley. Dice que por el conocimiento de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es solamente el conocimiento de pecado. Ahora, además de esto también, ya el apóstol Pablo les había aclarado que en Cristo Jesús tenemos paz. Capítulo 5 dice, teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos había dicho también el apóstol Pablo ahí que la salvación es por gracia, es una dádiva de Dios. Y al final les recuerdo Romanos 13:11, vean lo que dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pasajes como este son los que toman aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas, aquellas personas que pues tal vez no tienen la posición de maestro, ni de profeta, ni de pastor. Sin embargo, pues estas personas están escuchando o están en alguna iglesia, y pasajes como este son los que ellos tienen como base para decir, mira, aquí claramente nos dice que la salvación todavía no la tenemos, porque dice la palabra de Dios, dice, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Este es uno de esos pasajes. Ahorita lo vamos a explicar para poder entender claramente lo que la palabra de Dios nos indica aquí. Y otro pasaje también está en Pedro. Es la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es otra de ellas. Ellos pues no le toman mucha importancia a la primera parte del versículo, donde dice claramente que somos guardados por el poder de Dios, no por nuestras obras ni por lo que hacemos o dejemos de hacer, sino que ellos toman la segunda parte del versículo, donde dice en el versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces ellos dicen, mira, aquí también nos dice la Biblia que todavía no la hemos alcanzado. ¿Por qué tú me dices que ya alcanzaste salvación, que ya tienes salvación, si la Biblia aquí me dice que todavía no se alcanza? Y acá en Romanos también dice que pues está más cerca, pero todavía no la tenemos. Bueno, para entender esto es importante ver en sí la enseñanza bíblica de la salvación. Y la enseñanza bíblica de la salvación nos dice que la salvación se da en tres partes. Una de ellas, que es la que ya tenemos, es que el Señor Jesucristo nos libra. En el pasado, cuando creemos en Él, Él nos libra de la pena del pecado. En el presente, el Señor Jesucristo nos libra del poder del pecado. Y en un futuro, el Señor Jesucristo nos va a librar, ahora sí, completamente de la presencia del pecado en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Y esos pasajes que acabo de citar, ciertamente tienen que ver con la tercera parte de la salvación, que Dios nos librará en algún día de la presencia del pecado. Y ahora sí ya seremos salvos de la presencia del pecado en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, y podemos ahora sí ya disfrutar manifestadamente esa salvación y esa vida eterna. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él en ese momento nos puede librar, y nos libra realmente si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. La Biblia nos enseña que Él nos libra de la pena, es decir, del castigo del pecado. Y ya podemos decir claramente que somos salvados por Dios, y podemos decir gozosamente, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias. Podemos decir también, como decía el apóstol Pablo, que pues
para mí es mejor estar ausente en el cuerpo y poder estar ahora sí ya presente en el Señor. Él tenía esa convicción, no por ser perfecto, porque en Romanos 7 él dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y el apóstol Pablo decía, hay una ley que está en mí, que el pecado sigue estando en mí. Él conocía realmente que la presencia del pecado seguía en su vida, pero tenía esta seguridad de que algún día iba a ser librado de esa presencia del pecado. Sin embargo, ya había sido librado de la pena del pecado y estaba siendo librado en el presente del poder del pecado. Porque en Romanos capítulo 6 nos dice que nosotros decidimos si somos esclavos una vez que habíamos sido antes esclavos del pecado, ahora podemos ser siervos de la justicia. Entonces, el Señor Jesucristo en el presente nos libra de lo que es ya la presencia el poder del pecado en nuestras vidas, y nos librará en un futuro de la presencia del pecado. Ahora, también quisiera ver algunos pasajes que nos habla acerca de la persona de Dios y cómo, estudiando nosotros a Dios, nos podemos dar cuenta de que Él no nos va a mentir. El Señor nuestro Dios no nos va a mentir de ninguna manera. Él va a mentirnos, y la Biblia nos dice que cuando Él no miente, está realmente hablando también acerca de la salvación de nosotros, de la salvación de nuestras almas y del perdón de pecados. Por ejemplo, podemos ver en Tito capítulo 1, y leemos el versículo 2. La palabra de Dios es muy clara, ahí en Tito 1:2. Igual dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí el apóstol Pablo se presenta en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dice el versículo 2, en la esperanza. Los escogidos de Dios estamos en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí quiero aclarar solamente la palabra esperanza. Nosotros esta palabra esperanza en nuestro español la usamos como algo que es incierto. A veces decimos, oye, ¿tú quieres ir a aquel lugar? O te van a dar esto, y a veces decimos, bueno, yo espero que me puedan regalar esto. Eso lo espero, tal vez sí o tal vez no. Esa es nuestra forma de usar la palabra esperanza. Sin embargo, la palabra esperanza se usa más correctamente en algo que ya tenemos y solamente tenemos que meramente esperar para poder recibirlo. Es al igual como una herencia que dejaban en algún tiempo los antiguos a sus hijos, o algunas personas todavía tienen esa bendición. Ya ellos tienen la herencia prometida, ya saben que es de ellos aquel pedazo de terreno o aquella casa o algo que les van a heredar. Solamente tienen la esperanza, solamente esperan a poder disfrutarla. Y de la misma manera nosotros, Dios ya nos ha prometido la vida eterna. Aquí claramente dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ha prometido desde antes del principio de los siglos. Entonces, veíamos, Dios no nos puede mentir. Si las personas nos pueden decir con alguna lógica o con algún tipo de razonamiento que la gente no puede ser salvada, recordemos esto, Dios no miente y Él lo ha prometido desde antes del principio de los siglos. Yo solamente estoy esperando poder disfrutar plenamente la vida eterna. Hay una verdad, ya tenemos la vida eterna, solamente no la podemos disfrutar. ¿Por qué causa? Porque seguimos todavía con la presencia de pecado en nuestros cuerpos, pero llegará el día en que realmente podamos alcanzar esa salvación también de librarnos de esos cuerpos de muerte, como decía el apóstol Pablo. Veíamos que Dios nos salva por su gracia y no nos salva por ninguna de las obras humanas. Veíamos también que Dios es fiel y justo, como dice en 1 Juan capítulo 1, para perdonar nuestros pecados y para librarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo. Nosotros somos infieles, y la Biblia así lo declara en Timoteo también, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Ahora también hay una promesa muy, muy hermosa de parte del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 24. Él empieza con una frase y Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice aquí claramente,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Dice, mas ha pasado de muerte